Hola, esto es Quimiproblemas. Bienvenidos y a resolver problemas de química. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de balanceo de reacciones químicas, específicamente utilizando el método redox, también conocido como método óxido-reducción. Como su nombre lo dice, vamos a tener en cuenta un proceso químico que se lleva a cabo en las sustancias químicas conocido como óxido-reducción, en el cual hay pérdida y ganancia de electrones de las sustancias involucradas en el proceso. La oxidación es el proceso en el que una sustancia cede a otra uno o más electrones, es decir, hay pérdida de electrones. Y la reducción corresponde al proceso en el cual una sustancia capta o toma esos electrones perdidos de la otra, es decir, se da el proceso de reducción. A la especie que se oxida se le conoce como agente reductor y a la especie que se reduce se le conoce como agente oxidante. Cuando estamos hablando de especies, estamos hablando específicamente de átomos, es decir, vamos a tener un átomo que se oxida y un átomo que se reduce. Los procesos son simultáneos. Para balancear por el método de óxido-reducción debemos tener en cuenta en primera instancia los estados de oxidación, es decir, los números de oxidación para cada una de las especies involucradas en la reacción, y vamos a observar qué especies químicas cambiaron su estado de oxidación desde los reactivos a los productos. Entonces, lo primero, colocar los estados de oxidación, específicamente iniciando por aquellos elementos que nosotros conocemos y que sabemos que tienen un número de oxidación fijo, es decir, un número que poco cambia en los compuestos inorgánicos. ¿Cuáles son esos átomos? Los elementos del grupo 1, recordemos que tienen un estado de oxidación más 1, los del grupo 2 tienen un estado de oxidación más 2, los del grupo 3 tienen un estado de oxidación más 3, el hidrógeno en la mayoría de los compuestos tiene un estado de oxidación más 1, el oxígeno en la mayoría de los compuestos tiene un estado de oxidación menos 2. Entonces vamos a iniciar con esos elementos. Entonces tenemos la siguiente reacción química y vamos a ubicar estos elementos anteriormente mencionados. Aquí al inicio tenemos al oxígeno que está en el grupo 6, sabemos que tiene un estado de oxidación menos 2, entonces escribimos su estado de oxidación. El cromo no está en ninguna de las grupos anteriormente mencionados, los dejamos quietos, y el potasio está en el grupo 1, en el estado de oxidación más 1. Aquí tenemos al hidrógeno, estado de oxidación más 1, el hidrógeno, estado de oxidación más 1. Aquí tenemos al cloro, que está en el grupo 7 de la tabla periódica, por ende tendrá un estado de oxidación de menos 1, igual que aquí. ¿Cómo lo sabemos? Lo podemos encontrar por diferencia, pero aparte sabemos que está en el grupo 7, por ende tendrá un estado de oxidación de menos 1. Aunque el cloro tiene varios estados de oxidación, pero en este caso la sumatoria de los estados de oxidación de un compuesto o una molécula es 0, en este caso más 1 menos 1, 0. En este caso acá, como está del lado derecho, estará formando el ion cloruro, por ende también tendrá un estado de oxidación de menos 1. 3 por menos 1, encontramos este por diferencia, por ende este tendrá un estado de oxidación de más 3. 3 por menos 1 menos 3 más 3, 0. Este elemento, como está en su estado elemental, en un estado de oxidación 0. Cloro menos 1, potasio grupo 1 más 1, hidrógeno menos 2 y hidrógeno más 1. Siempre que hagamos la molécula de agua quiere decir que ninguno de los dos ha cambiado su estado de oxidación. Entonces coloquemos el 0 sin verificar su estado de oxidación. Por acá simplemente nos faltó el cromo y el azufre. Entonces encontramos en primera instancia que el azufre, que está más sencillo,
2 por 1 más 2, por ende este debe tener un estado de oxidación de 2. Y por último, el cromo lo encontramos por diferencia. 7 por 2, 14, específicamente menos 14, y 2 por 1 más 2. Entonces, más 2 menos 14, eso nos dará menos 12. Entonces debemos buscar un número que multiplicado por 2 nos dé 12. En este caso será 6, por ende el cromo estará trabajando con un estado de oxidación de más 6. Y listo, ya tenemos todos los estados de oxidación. El siguiente paso es observar las especies que han cambiado su estado de oxidación y las sacaremos aparte. En este caso observamos que el potasio pasó de más 1 a más 1, no cambió su estado de oxidación. El cromo pasó de más 6 a más 3, cambió su estado de oxidación, entonces lo escribimos aparte. Solo a la especie involucrada en el cambio. Hay 2 cromos, los escribimos, cambió con un estado de oxidación más 6 a un estado de oxidación más 3. De este lado solo hay un cromo, pero un estado de oxidación. Continuamos, el oxígeno se mantuvo igual, el hidrógeno también, el azufre pasó de menos 2 a 0, es decir, también cambió su estado de oxidación. Por ende, también debemos escribirlo. De azufre menos 2 pasó a ser un azufre 0. El cloro, que es menos 1, de este lado está menos 1 en los dos lugares en los que está, por ende tampoco cambia. Entonces, ya tenemos las especies que cambiaron su estado de oxidación. A estas especies, es decir, a esas pequeñas reacciones que tenemos ahí, se le conocen como semirreacciones. Semirreacción de oxidación para la especie que perdió electrones y semirreacción de reducción para la especie que no ganó. Entonces debemos observar qué pasó con los estados de oxidación de cada especies. Entonces nos vamos en primera instancia con el cromo. Pasó de un estado de oxidación de más 6, es decir, un estado de oxidación muy positivo, a un estado de oxidación más 3, es decir, a un estado de oxidación menos positivo, es decir, en este caso, el cromo se está volviendo más negativo, es decir, ganó electrones. Recordemos que los electrones son negativos, entonces por ende para yo llegar de más 6 a más 3 necesito especies negativas, y esas especies negativas son los electrones. Entonces, específicamente, ¿cuántos electrones tuvo que haber ganado ese cromo? Tuvo que haber ganado 3 electrones. Para llegar de menos 3 más 6 nos dará más 3. Entonces ya sabemos que esta especie ganó 3 electrones. Ahora bien, nos damos cuenta que no solo hay un solo cromo, sino que hay 2 cromos. Entonces, por ende, debemos balancear en primera instancia la masa. Es decir, si en este lado de la semirreacción hay 2 cromos, de este lado también deben haber 2 cromos. Y si una sola especie de cromos ganó 3 electrones para pasar de 6 a 3, entonces 2 especies ganarán el doble, es decir, 2 por 3, es decir, 6 electrones, no 3. Repito, porque tenemos 2 átomos de cromo. Uno gana 3, entonces los dos ganarán 6. Y ahora sí, tenemos nuestra primera semirreacción lista. Y como mencionamos, esta especie química, es decir, el cromo ganó electrones, por ende se redujo, por lo que esta reacción será la reacción de reducción. Hacemos lo mismo con el azufre. En este caso el azufre pasó de estar negativo a volverse o a tender a estar más positivo, es decir, pasó de menos 2 a 0. Es decir, el señor
Azufre perdió electrones. ¿Cuántos electrones? -2. ¿Por qué lo escribo de este lado? Porque recordemos que este produce debe ser como una igualdad en las cargas. De este lado tengo -2 y de este lado debo tener -2. Lo mismo acá arriba, miren, tenía 6, 3 más 6, eso me da una diferencia de 3 para un átomo. Como eran 2, por eso acá escribimos 6. Listo, entonces este azufre perdió 2 electrones, por eso lo escribo de este lado. Como solo hay un azufre, no debo balancear más. Y listo, terminé mis reacciones, semi-reacciones. En el segundo caso, como este perdió, será la reacción de oxidación. Ahora, lo siguiente es balancear el número de electrones. El mismo número de electrones que tengo en la reacción de reducción debe ser el mismo número de electrones que tengo en la reacción de oxidación. Podemos dar cuenta, no es así. Acá tengo 6 y acá tengo 2. Por ende, lo que hacemos es utilizar una propiedad matemática para igualar ese número de electrones. Vamos a multiplicar la ecuación de arriba por el número de electrones de abajo, que es 2, y la reacción de abajo por el número de electrones de arriba, que es 6. Y así vamos a igualar el número de electrones. Pero para ello multiplicamos toda la expresión, es decir, 2 por 6, 2 electrones, más 2 por 1, será Cr, 2 más 6, específicamente 2, ya que lo acabamos de multiplicar, produce 2 por 2, 4, Cr más 3, y listo. Ahora vamos con la de abajo. 6 por 1, 6, 6 azufre menos 2, no hay más nada, produce 6 por 1, 6, azufre 0, 6 por 2, 12, más 12. Y listo, tengo ya balanceado el número de electrones. Este 12 electrones con este 12 se cancelan, ya que la misma cantidad que está en los productos es la misma cantidad que está en los reactivos. Y estos valores que tengo aquí serán los que colocaré en cada una de las especies, es decir, cuando tenga el cromo más 6 colocaré un 2, está aquí colocaré un 2, más donde esté el azufre menos 2 coloco un 6, colocaré un 6, produce donde esté el azufre 0, coloco un 6, entonces aquí colocar un 6, y donde esté el cromo Cr más 3 coloco un 4, es decir, aquí coloco un 4. Y lo que me queda ya es verificar y terminar de completar por tanteo. 2 por 2, 4 cromos, 4 cromos. 2 por 2, 4 potasios. Tengo uno solo acá, por ende aquí escribo 4, ya me quedará completo, 4 potasios. Cloros, tengo 1, acá tengo 4, por ende aquí colocaré un 4. Oxígeno, 2 por 7, 14. De este lado tengo 1, entonces aquí colocaré un 14. Y por último los hidrógenos, 12 y 4 por 1, 4. En este caso acá tengo 12 y 4, 16. De este lado tengo 14 por 2, 28. Por ende me cambió el número de hidrógenos que tenía ahí. Entonces simplemente lo que hago es equilibrar por tanteo los hidrógenos. Y 4.
y listo. Ahora lo que nos queda es verificar. De la misma manera, les recomiendo que lo hagan de esta forma, como hicimos con el método algebraico, en el cual vamos verificando en una listica cada uno de los átomos para que no se nos olvide ninguno. Y empezamos de nuevo. Por el lado del potasio hay 2 por 2, serían 4 potasios. Por ende, del otro lado deben haber 4 potasios. 4 por 1, 4 potasios. Es decir, los potasios están balanceados. Nos vamos con los cromos. 2 por 2, 4 cromos. Los reactivos, por lo que en los productos también deben haber 4 cromos. Y así es, 4 por 1, 4 cromos. Oxígeno, 2 por 7, 14. 14 oxígenos. Por ende, del otro lado deben haber 14 oxígenos. 14 por 1, 14 oxígenos. Hidrógenos, 6 por 2, 12. Y 16 por 1, 16 más 12, 28. Es decir, hay 28 hidrógenos del lado de los reactivos, deben haber 28 hidrógenos del lado de los productos. Por aquí no hay hidrógenos, 14 por 2, 28. Es decir, están balanceados los hidrógenos. Azufres, 6 por 1, 6, de este lado 6 por 1, 6. Es decir, están balanceados los azufres. Y por último el cloro, 16 por 1, 16 cloros, 4 por 1, 16 cloros, deben haber entonces 16 cloros del otro lado. En este caso tenemos 4 por 3, 12, y 4 por 1, 4, más 12, 16. Es decir, todos nuestros átomos están balanceados. Lo último ya que nos queda es observar si podemos simplificar la reacción. En este caso observamos que todas las especies son múltiplos de 2, por ende podemos sacarle mitad a este 2, nos va a quedar 1, mitad a este 6, nos va a quedar 3, mitad a este 16, nos va a quedar 8, mitad a este 4, nos va a quedar un 2, mitad a este 6, nos quedará 3, mitad de 4, 2, y mitad de 14, 7. Y listo, estos sí serán nuestros coeficientes. 1, 3, 8, produce 2, 3, 2 y 7. Y ahí sí no podemos simplificar más esos coeficientes. Y de esta manera balanceamos por óxido-reducción. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video para seguir resolviendo problemas de química.